El 5 de marzo se celebra el Día de la Eficiencia Energética desde el año 1998, cuando se hizo la primera conferencia mundial sobre eficiencia energética en Austria. En definitiva, es una jornada para recordar algunos consejos importantes para hacer un uso eficiente de la energía. Y ahora nuestra compañera Paula Rod está con alguien que sabe muchísimo de esto. Paula, renovamos el saludo. Renovamos el saludo, así es. Y queremos ver si a través de este especialista se nos prende la lamparita para comenzar a usar de manera más responsable todo lo que tiene que ver con la energía. José Estela nos recibe en estos momentos y nos gustaría preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética. Bien, cuando hablamos de eficiencia energética, lo que estamos queriendo decir es no modifique su hábito de vida, siga consumiendo energía, pero hágalo de manera más responsable. ¿Esto qué significa? Que hay una diferencia entre el concepto de eficiencia con respecto al ahorro. Cuando uno habla de ahorro de energía, significa apague la luz y ahorra energía apagando la luz. Acá lo que estamos diciendo es, siga utilizando la luz, pero hágalo de manera responsable. Hablamos sin perder comodidad. Exactamente, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Si yo me tengo que iluminar y tengo una lámpara que consume mucha energía, la cambio por una lámpara que consume menos energía. Esto es, pasar de bajo consumo, que ya no se fabrican más, a una lámpara LED. Tener un aire acondicionado estándar y cambiarlo por un inverter. Eso significa ser eficiente. Eficiente significa, un concepto mucho más fácil de entender, es igual con menos, igual confort con consumiendo menor energía. ¿Cómo sabemos si los electrodomésticos que tenemos en casa, por ejemplo, consumen mucho o consumen poco? O si los estoy usando bien o los estoy usando mal. Bien, si yo tengo que ir a comprar un elemento nuevo, un electrodoméstico nuevo, yo me voy a fijar en la etiqueta de la eficiencia energética, que es un triángulo que tiene distintas letras y esas letras tienen colores. Cuando la letra se aproxime a la A, más a la A, significa que va a ser más eficiente, por lo tanto va a consumir menos energía. Si yo ya tengo los elementos en casa comprado y funcionando, si mi heladera tiene muchos años, seguramente que es ineficiente. ¿Por qué? Porque está manteniendo a la temperatura adecuada los alimentos que tengo dentro, pero está consumiendo mucha más energía. ¿Cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando me llegue la factura de la luz. Entonces, una heladera que tiene más de 10 años es muy probable que esté consumiendo 3 veces más energía que una heladera nueva inverter. ¿Y cómo hacemos aquel que tiene esa heladera de más de 10 años, que quizás en este momento no la puede cambiar por una de mejor tecnología o que consuma menos? ¿Cómo podemos ayudar que incluso con esa característica que pertenece sí o sí a este electrodoméstico, bueno, nos ahorramos unos pesos? Porque también hay que hablar de eso, del impacto que esto tiene en el bolsillo de cada uno. Exactamente. Si yo tengo una heladera veterana, viejita, lo que primero tengo que mirar es que cierre bien. Entonces, no me alcanza para comprar una heladera nueva, pero si verifico que tiene alguna pérdida en el burlete, en la gomita esa, cuando yo cierro la puerta, voy a cambiar ese burlete. Si yo veo que hace mucho hielo el freezer o el congelador, yo la voy a descongelar en la medida en que esa capita de hielo sobrepase 5 milímetros, medio centímetro. Entonces no tengo que dejar que se congele el freezer o el congelador, y tengo que graduar también la temperatura adecuadamente. ¿Esto qué significa? Que la tengo que poner ni muy fría ni muy en temperatura alta, sino la temperatura adecuada. Estamos en zona templada, así que graduar la temperatura, tener burletes que cierren bien y descongelar en la medida que yo crea necesaria la heladera. Eso me va a hacer ahorrar energía y no voy a tener que cambiar por una heladera nueva si no me alcanza el dinero. Hay algunos electrodomésticos que a algunos les da pavor y que otros usamos de manera a veces bastante irresponsable, podemos decir. Hablemos de pavas eléctricas, hablemos de microondas, hablemos de la famosa freidora de aire, que está muy en tendencia y que todos queremos una, si no es que ya las compramos. ¿Cómo las usamos de manera correcta? ¿Y es cierto que gastan demasiado? Bien.
A ver, el gasto está asociado al tiempo, ¿sí? La potencia por el tiempo, que significa el elemento funcionando en X cantidad de minutos, es lo que se mide el medidor en energía eléctrica, en cantidad de kilowatt hora. Como yo tengo graduado el tiempo que voy a cocinar un elemento, ya lo tengo, digamos, determinado a ese uso. Ahora, yo lo que tengo que tener una estrategia de cocción, o sea, yo no puedo cocinar un poquito y después cocinar otro poquito. Entonces, en ese proceso de cocción, yo voy a usar menos energía. ¿Esto qué significa? Si yo uso una freidora o uso un horno eléctrico que las potencias son similares, si yo pongo una milanesa y después viene mi hijo y pone otra milanesa más tarde, va a consumir el doble. Entonces, ahí está, digamos, lo que uno dice, la estrategia, el proceso de cocinar. Yo voy a tratar de cocinar la mayor cantidad de lo que necesito en un solo acto. Lo mismo si yo voy a planchar. Si yo voy a planchar y yo me plancho la camisa todos los días, entre que calienta la plancha y después que va a bajar la temperatura, eso va a consumir más. Con respecto a la pava eléctrica, si yo voy a tomar medio litro de agua con el mate, voy a calentar medio litro. Si yo caliento más de la capacidad de lo que le voy a colocar al termo, ese excedente que va a quedar en la pava, porque ya no me entra más en el termo, también es energía desperdiciada. Tiene que ver con los procesos, tiene que ver con un uso que yo le voy a estar dando. El elemento me va a consumir la cantidad que yo le esté colocando dentro. Entonces, si yo hago procesos y hago un uso más racional de la cantidad de agua, por ejemplo, para la pava, yo voy a consumir menos energía. José, ya para cerrar, queríamos aprovechar para preguntarle también, porque nos dimos cuenta que otros años, otros veranos particularmente, como que el sistema de energía, por decirlo de alguna manera y para que todos lo entendamos, colapsaba. Nos quedábamos sin energía, no había tensión, y esto no lo vimos tanto durante este verano que ya está culminando. Puede ser que esta situación frente a la desinversión de energía que se ha generado y a las novedades que tienen que ver con el interior del país, de nuestro país, pueda estar de alguna manera en crisis o en peligro esta estabilidad energética que veníamos viendo? Bien, siempre estamos al filo con respecto a los cortes de energía. En este año, particularmente a principios del año y fundamentalmente a principios de febrero, donde se producen los picos de mayor demanda de temperatura, tuvimos suerte porque Tata Dios dijo que no haya tantos días seguidos arriba de 31, 32 o 33 grados. Esa concurrencia o no ocurrencia de esos días seguidos fue lo que el sistema eléctrico en general, la oferta de generación, más los cables que transportan esa generación a los distintos puntos de demanda, no sufran tanto. Hubo sí algunos cortes puntuales en el noroeste de la Argentina, en provincia de Buenos Aires, y seguramente que algunos clientes de la empresa Provincia de Energía han tenido algunos cortes puntuales, pero no fue, digamos, lo que se esperaba, y eso fundamentalmente se debe a que la temperatura ha sido benévola con respecto al sistema eléctrico y fundamentalmente a nosotros, digamos.